Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. Tuvimos un poquito de retraso para comenzar porque el otro grupo se pasó un poquito de tiempo. Estoy muy emocionada de ser moderadora de este panel en particular, que habla acerca de rutas de ciclismo de larga distancia, que es una pasión para mí. Y de hablar directamente de el impacto económico, las mejores prácticas y las estrategias del mercado. Para, estamos viendo oportunidades reales aquí en Utah para poder eh, tener más de estas rutas de ciclismo, aunque sean separados por senderos. Yo vengo de Spokane, Washington, que tenemos el sendero Centennial allá. Noto que es parte del estudio que habla de las 40 millas, pero no añade a la porción de Idaho, que tiene 823 millas, que nos lleva todavía mucho más ahora al aire. Entonces, son 52 millas las que tienen la frontera de Idaho y Washington. Es un sendero maravilloso. Y voy entonces a comenzar y presentar a nuestros dos ponentes. Elizabeth está haciendo su maestría en manejo recreativo en la universidad. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, puedo mostrar las fotografías. En la Universidad de Utah State, después de completar su licenciatura de Ciencias del Medio Ambiente y Economía, ha trabajado para el Servicio Forestal en Colorado y Pensilvania. Comenzó a hacer investigación acerca del impacto de diferentes factores en ingresos, en inequidad de ingresos en las comunidades, y está trabajando como asistente de estudios superiores en los programas. El doctor Jordan Smith es el director del Instituto de Recreación y Turismo Activo en la Universidad de Utah State, y su trabajo es utilizado para desarrollar un mejor entendimiento de cómo manejar los recursos de recreación al aire libre a través del lado oeste de las montañas. Trabaja con funcionarios públicos, industria pública y público, con el mejor entendimiento de cómo manejar todos los recursos de recreación. Y yo he conocido a Jordan y he tenido la oportunidad de trabajar junto con él en muchos temas. Tenemos otro proyecto que viene, el que estaremos trabajando los siguientes años. Entonces, muy emocionada acerca de escuchar lo que ellos tienen que decir acerca de estas rutas de larga distancia. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Me da mucho gusto comenzar a pesar de que estemos un poquito atrasados. Vamos a dividir la presentación. Michelle va a tomar el principio hablando específicamente acerca de los beneficios económicos de rutas de ciclismo a larga distancia y transporte activo, cómo se expande de manera geográfica más allá de nuestra planeación. Pero eso es algo que puede ser de interés para ustedes si quieren entrar al mundo de ciclismo a larga distancia, ya sea están en el mercado, en el marketing, o trabajando en las comunidades donde se encuentran. Muy brevemente acerca de, como Heather mencionó, en el 1998 la legislación del estado de Utah nos creó, tenemos un programa de extensión aquí en Utah State. Ayudamos en la decisión, el proceso de decisión para la legislación. Ayudamos también en los oficiales cuando intentan dar el balance económico y social en el medio ambiente. Lo hacemos a través de diferentes programas. Debbie está trabajando en el desarrollo de la ciudad del Gateway. Es parte del Gateway Community y National Leisure, y también otros programas de conservación y manejo de negocios. Entonces tenemos unos proyectos
muy variados y de cualquier manera que podamos ayudarles a ustedes en las comunidades donde están trabajando, por favor pongan este contacto. Puse un enlace al sitio de internet del programa en el chat para que lo puedan ver cuando tengan un momento. El enfoque de la presentación del día de hoy será en el beneficio económico de las rutas de ciclismo de larga distancia. Tenemos bastantes personas que trabajan aquí en Utah State. Entonces, si cualquier cosa que tengan interés, tenemos a alguien que pueda trabajar con ustedes en los diferentes proyectos que quieran hacer. Pónganse en contacto con nosotros. Vamos a tener una charla un poquito más interactiva. Entonces, queremos que pongan la respuesta en el chat. Nos van a dar una idea así de en qué puntos se encuentran en su pensamiento de planeación o en el hacer esas rutas de ciclismo a larga distancia. Piensen en un momento, por un momento, sobre esta pregunta, pongan su respuesta en el chat, compartan con todos y ayúdenos a darnos una mejor idea de en qué punto se encuentran acerca de pensar en las rutas de ciclismo a larga distancia o qué piensan si es que ya tienen una en su comunidad. Tomen un momento para responder esa pregunta, en qué punto se encuentran o cómo pueden representar el beneficio de esas rutas de ciclismo a larga distancia. Entonces, pongan sus respuestas aquí en el chat. Como empiezan a llegar esas respuestas, vamos a ir directamente a algunas de las charlas en los beneficios económicos de rutas de ciclismo a larga distancia conforme empiezan a llegar las respuestas. Cuando tú la muestra acerca de la ruta Pony Express, ha permitido que se hayan varios eventos de ciclismo alrededor de esto. Entonces también lugares donde las comunidades tal vez tengan acceso a las tierras federales y tienen senderos, pero en realidad no están establecidos como senderos a larga distancia. ¿Cómo pueden acceder a esto? Pero muchas tierras son interconectadas en Capital County. Alguien que mencionó también los senderos en Provo. Tenemos un ejemplo acerca de cómo podemos hablar de eso en intercambio. Entonces, continuando, quiero mencionar que la mayoría de este trabajo que vamos a estar compartiendo el día de hoy también está disponible en un reporte menor que hemos preparado y que hemos publicado, y lo voy a poner aquí en el chat también. Entonces está el enlace ahí, si lo pueden ver en mi chat. Son las cosas que hacemos aquí en Utah State, es un apoyo acerca de los beneficios económicos y las mejores prácticas para las rutas de ciclismo a larga distancia. Entonces hay algo que nosotros no hablemos o toquemos mucho en detalle, entonces vayan a eso, por favor, consulten, tenemos todos los detalles de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces puedo compartir con esto también al final de la presentación, pero pueden encontrarlo hoy después y verlo, revisarlo después. Entonces, lo que vamos a hablar en realidad es de los beneficios económicos. Parte de este programa comenzamos tratando de pensar acerca de todas las rutas que existen a larga distancia de ciclismo en los Estados Unidos y compilamos información acerca de cómo ha tenido el impacto económico en esas rutas. Es el caso que tenemos que presentar cuando tenemos que solicitar subvenciones o inversiones, cuando queremos que se invierta en rutas de ciclismo a larga distancia. Tenemos que presentar cuántos trabajos se han creado, cuáles son los beneficios y qué tipo de industria se apoya. Y hicimos esto, tuvimos una sección transversal y juntamos mucha información de todo esto. Entonces vamos a hablar acerca de ejemplos específicos. Entonces, Libre, muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, esto aquí es una versión simplificada de la tabla que se hizo. Voy a hablar un poquito más en detalle acerca de estos estudios y podrán ver el impacto económico especificado, ya sea directo, indirecto, más también es efecto inducido, o el impacto económico nuevo. Entonces, básicamente pueden ver aquí
no van a tener otra presentación, pero están tratando de hablar a favor de eso o están tratando de obtener una subvención sobre esto. La información económica está aquí para que les ayude a apoyarlo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el primer ejemplo es el Great Allegheny Passage, que va desde hasta de 650 millas y 40 millones de dólares en impacto económico que se estima, 260 trabajos creados. Ese es un impacto muy alto. Una de las razones potencialmente es porque uno de los factores puede ser de que es muy fácil de usar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, se puede ver, uno puede seleccionar qué tipo de punto de interés se quiere uno ver en este mapa. Entonces, tiene este en particular, se ve cuáles son los puntos de interés que se han seleccionado y muestran el sendero. Entonces, así es mucho más fácil para turistas de ciclismo prospectos. Los puede poner directamente en contacto muchos de negocios pequeños o puntos diferentes. Entonces Jordan va a hablar acerca de esto un poquito más, el impacto que tiene esto, pero piensen en esto mientras él está mencionando lo demás. Lo siguiente es el Erie Canalway Trail. El estudio que se hizo de 24 páginas muestra 227 millas, ahora ya tiene 365 millas de longitud. Es bastante común, el tema común en estos veredas es de que van a ser extendidos, tienen planes para extenderse o ya se extendieron o mientras se está haciendo el estudio se están extendiendo, entonces se están añadiendo beneficios mientras se van desarrollando estos senderos o veredas, y tiene una contribución muy alta con respecto al número de trabajos que se están creando. A ver, la siguiente diapositiva, el Cathy Trail en Missouri. Entonces son 240 millas. Noten que los 18 millones de dólares comparados a los ejemplos previos es mucho más bajo, pero una cosa que hay que notar es de que este sendero pasa a través de muchas comunidades muy pobres. Entonces en el 2016 más por encima del 26% a comparación del 15% que es el promedio en este estado, e inclusive el 19% que es el promedio en áreas rurales. Entonces, la significancia de este impacto puede ser mucho más impactante debido a que pone a los ciclistas directamente a estos centros de ciudades o de pueblos y está trayendo así ingresos. El gobernador de Missouri ha notado en realidad los beneficios de los ciclistas que están llegando y está tratando de hablar a favor de añadir otras 144 millas de senderos para hacer como un círculo y para traer más ingresos, más trabajos. Ya se han reservado la mayoría de fondos hacia eso. Siguiente diapositiva, entonces, si vamos a Washington, el Spokane River Centennial Trail, 40 millas de senderos y 1.7 millones en impacto económico. Lo mismo, una de las cosas también en este sendero, si pueden ver en el sitio internet de Spokane, menciona de que todos los años hay 40 grupos diferentes que vienen aquí, traído por encima de 20,000 participantes. Entonces pueden ver una cosa más acerca de estos senderos de bicicleta. Hay carreras, actividades donde pueden tener mucho más ingresos y más actividades. Entonces, muchas de estas rutas de ciclismo larga distancia tienen algún tipo de asociación, ya sea para dar mantenimiento, para recaudar fondos o que están tratando de expandirlos. Otro ejemplo de una sendera que tiene muchos fondos es el siguiente ejemplo, el Mon River Trails. Estos están en West Virginia, 48 millas, y el análisis de impacto que muestra es aproximadamente 6 millones de dólares de impacto económico. En la siguiente diapositiva podrán ver en un contexto más ambiguo. Entonces, lo pueden ver a mitad, por ejemplo, en Morgantown.
y el Industrial Tuition está trabajando con Pittsburgh en una red de senderos de cientos de 1500 millas. Entonces están tratando de conectar todos estos senderos. Eso es un empuje muy grande para que se haga esto. Pueden ustedes ver dónde están esas áreas en rojo. Todavía no hay senderos, pero están proponiendo que se hagan. Y si vamos a la siguiente diapositiva, entonces esta coalición pasó 2 años presentando estas propuestas y el impacto de toda esta red de senderos. Entonces, para hacerlo observan el efecto, el efecto en los trabajos, hacen estudios de estas áreas y también se ven otros factores, no solamente es $1 billón para impacto económico total cada año, pero también menos emisiones, los trabajos que se crean y 517 millones en ahorros de salud pública al año. Siguiente. Columbia River Gorge Trails. Aparentemente todos estos están conectados. De acuerdo con una encuesta, 2/3 partes de los residentes o de los ciclistas dicen que incrementarían su uso si estuvieran todos conectados. Pero aunque no estén conectados, tienen un impacto económico de $21 millones sobre estos senderos y 270 trabajos creados. A ver, posibilidad de que se incremente si estos senderos se conectan en vez de ser senderos que sean de día. Entonces, este sendero en Montana o Trail se encontró que tuvo un impacto de $1.9 millones, 3 trabajos creados, tiene 42 millas, ahora ya tiene 47 millas. La meta es de que llegue a más de 55 millas. Entonces, en la siguiente diapositiva podrán ver, la meta es de que vaya todo alrededor del lago, comenzando y terminando en Whitefish, para crear más como un área de un destino de ciclismo y para incrementar su longitud. Entonces, el siguiente es un poquito más cercano a casa en Utah, el Murdoch Canal Trail. Aunque este es mucho más corto que algunos de los otros senderos, solamente tiene 7 millas, aún así se estima que ha traído $3.5 millones y creado 234 trabajos. Y este es un buen ejemplo de utilizar infraestructura previa para crear este sendero. Este era una carretera de mantenimiento. En un momento no estaba abierta al público. Era el servicio público que utilizaba, entonces hubo mucho apoyo público, hubo preocupaciones acerca de contaminación o tráfico, pero la mayoría del público lo apoyó y que se convirtiera esto en una sendera de uso público. Si vamos a la siguiente, lo podrán ver una fotografía aquí. Entonces lo único que tuvieron que hacer fue y considerar algunos de los problemas del agua. Siguiente diapositiva. Este es el último estudio o ejemplo que estamos presentando antes de hablar acerca de un poco el resumen de los hallazgos. El Virginia Creek Beach Trail, 35 millas, 1.5 millones de impacto económico, 27 trabajos. Van a la siguiente pantalla, podrán ver un mapa de dónde se encuentra. Y este es otro de uno de los senderos que fue con un ferrocarril. Este fue un ferrocarril, entonces particularmente se hizo notar que los estudiantes cuando se hizo esta propuesta estuvieron en contra de esto y no pensaban que iba a ser de uso, pero con el tiempo se ha notado cuáles son los beneficios, el beneficio de turismo a su ciudad, y lo atribuyeron mucho a este mapa.
Entonces, dueños de hoteles y tiendas de bicicletas, más específicamente, fueron los que lo notaron. La siguiente diapositiva. Entonces, el resumen de hallazgos. Y esto solamente las rutas de larga distancia donde encontramos el impacto económico son 18 millones hasta 55.8 millones de dólares en contribuciones económicas para moderados y 270 a 731 trabajos creados. Para las rutas de corta distancia, que son menos de 100 millas, 1.6 millones a 21 millones de contribuciones económicas y entre 22 y 260 trabajos creados. Este es básicamente un resumen generalizado de lo que se encontró en estos informes. La siguiente diapositiva, una cosa interesante que tenemos es que los ciclistas gastan bastante en comparación a otros grupos. Entonces, hablan de ubicaciones específicas, pero por ejemplo en Montana, los ciclistas gastan entre 76 y 104 dólares diarios en rutas de larga distancia. Los ciclistas en West Virginia gastaron hasta 316 dólares por viaje. Los últimos es un poquito más generalizado. En Oregon en el 2012, 1.2 millones de viajes de recreación en bicicleta sucedieron, promedio de 3.6 noches, trayendo 400 millones de dólares en gastos de viaje, apoyando 4.600 trabajos. Entonces podrán ver cómo todos estos viajes individuales van acumulándose en el tiempo. Siguiente diapositiva. Entonces, esto en realidad no es el estudio en sí del informe, pero sí pueden ver algunos de estas compañías de ciclismo, de tour, las Vancouver Bike Tours, Venture Cycle. De ellos tienen tours en bicicleta bastante caros. Si pueden ver aquí en Colorado, estamos hablando ya casi de $5,000, y algunos aquí en Utah, de un viaje de 6 días, $699. Si vamos a la siguiente diapositiva, podrán ver uno bastante caro, casi $23,000 por un viaje de 43 días. Entonces, esta es solo una compañía. Muchas otras compañías, si ven en el sitio de internet, ven que muchos de esos tours ya están muy llenos. Entonces, esta es una muy buena manera de ver lo que están dispuestos a gastar, y también se puede deducir que las personas serán dispuestas a gastar dinero en las otras ubicaciones, tiendas de regalos o lugares, en las rutas donde van a ir gastando dinero porque tal vez será algo que solo van a hacer una vez en su vida o un evento al que están asistiendo. Entonces, es evidencia de que los ciclistas en realidad traen muchas contribuciones económicas. El siguiente, entonces, senderas de bicicletas pueden ser un desarrollo de bajo costo con muchas ganancias. La construcción de varios de estos senderos cuestan entre $200,000 a $1,000,000 en comparación a 2 a 5 millones de dólares en costos de construcción de carreteras. En el muro del canal genera 3.6 millones de dólares anuales, que son 32 veces el costo anual de su mantenimiento. Y Pax Peak, Colorado, en el área, encontramos que cada dólar que invertían genera 1.8 a 2.7 dólares de ingreso. Cuando lo vemos en una escala mayor, entonces es bastante significativo. Entonces, la información que se puso del impacto económico en estas información, estudio que se hizo, y también se puede ver de acuerdo con lo que nos dicen los dueños de negocios, es de que hay mucho beneficio. Entonces, y tenemos muchos recursos de información si están ustedes tratando de presentar algo así. Ahora Jordan les va a hablar acerca de
las mejores prácticas para este tipo de rutas a largo plazo de ciclismo. Muchas gracias, Vivi. Creo que no voy a ir no voy a ir a mi viaje de $23,000 a través que cruce todo el país muy pronto, ¿verdad? Pero muy buenos ejemplos de los que había hablado acerca de las contribuciones económicas a comunidades locales. Parte de este análisis también, ¿cuáles son las mejores prácticas que se están recomendando, que frecuentemente se notan en estudios de impacto económico u otros estudios que se enfocan en cómo rutas de larga distancia de ciclismo se crean, cómo son mantenidas, cómo se designan? Entonces también parte de lo que queremos compartir el día de hoy es un resumen de cuáles son las mejores prácticas, unas pautas bastante simples que pueden utilizar cuando están pensando en planear o designar o mantener una ruta de ciclismo de larga distancia dentro de su comunidad. Entonces voy a comenzar con las mejores prácticas para desarrollar rutas de ciclismo, establecerlas, designarlas, y voy a terminar con las mejores prácticas para el marketing de esas rutas. Entonces, vamos a caminar punto por punto y voy a señalarlos. La primera práctica sería en estas rutas de ciclismo de larga distancia. Para comenzar esto, identificar dónde hay rutas existentes. En el US Bicycle Route System es un sistema de rutas de ciclismo a larga distancia. Lo pueden encontrar donde se encuentran aquí en Utah, como en su sitio de internet. Voy a poner ese sitio de internet aquí en el chat. Muchas veces uno de los asistentes me dice que no, en realidad se habla acerca, o se citan esos recursos, pero no saben de cómo obtenerlos. Vamos a hablar acerca de este tipo de rutas, también otro tipo de rutas, por ejemplo, de bicicletas de montaña. Entonces, nos vamos a enfocar en ciclismo sobre camino, pero también existe para ciclismo en montaña. Entonces, primero vamos a averiguar dónde están esas rutas de ciclismo. Esta organización es sin fines de lucro, donde representa y habla a favor y establece rutas de ciclismo. Puse aquí el sitio de internet, lo pueden revisar, lo puse en el chat. También tiene el enlace directo al mapa gratis de rutas de larga distancia de ciclismo que están asignadas. Aquí es una fotografía que tiene Utah. Utah tiene unos 960 millas de rutas de ciclismo a larga distancia que están designadas que dentro de los límites del estado. Las mejores prácticas que encontramos es no solamente identificar dónde se encuentran estas rutas de ciclismo, pero promover las que son de larga distancia. Como se mencionó, estos ciclistas de larga distancia gastan más usualmente y gastan donde se van parando en viajes de varios días. Por ejemplo, si están cercanos a una ruta de ciclismo, si tienen rutas de ciclismo dentro de su comunidad o dentro de su condado, tratan de encontrar maneras de extender las rutas más cortas, que sean de 50 o 100 millas, extiéndelas. Entonces, así las personas que están atrayendo esas rutas están motivados a hacer el círculo completo o punto a punto, y como consecuencia tienen que quedarse a pasar la noche, y están así trayendo todos esos beneficios económicos que se han mencionado. Como ejemplo, este es el ejemplo de Utah. Tenemos la ruta 70 de bicicleta que va desde Iron County en la ciudad de Cedar, que sube a través de Cedar Breaks y demuestra que llega aquí hasta el condado de San Juan y termina en el este del estado. 408 millas. Se puede imaginar, si están planeando en
hacer ir en bicicleta del este al oeste o del oeste a este atravesando Utah, van a pasar varias noches ya sea en hoteles o acampando en los lugares. Mientras más noches pasan, más distancias que ustedes podrán alentar para estas rutas de ciclismo, creando así un impacto económico más alto. Es como un ejemplo práctico, la ruta de bicicletas 677 que va de Utah Lake, que mide 40 millas, utilizando este tipo de veredas. Los únicos que utilizan personas, por ejemplo, de Eagle Mountain, de Oren, de Provo, que vienen en su bicicleta por el día solamente. Como consecuencia, no hay un beneficio económico porque esos viajes no se están parando a comer, no se están parando a pasar la noche. Lo más probable es que viajan desde su casa. Entonces, es mejor promover rutas de larga distancia o extender las distancias, las veredas que tienen una distancia más corta. La segunda mejor práctica es añadir o mejorar los existentes. Entonces, todas estas rutas que van designadas o que son designadas por la Administración de Carreteras. ¿Cómo se designan estas en breve? Son nominadas por el sistema de planeación de transporte activo, por el transporte el sistema local, por ejemplo, UDOT, el grupo de Public Transportation de UDOT, fondos. Si sean más interesados de cómo se designan estas rutas de larga distancia, les puse aquí recursos en el chat para saber cómo se designa. Pero si dicen, por ejemplo, estamos en este condado donde tuvimos este camino y que es maravilloso, puede ser una ruta a larga distancia maravillosa, no sabemos cómo designarlo. En ese sitio de internet tienen muy buenos recursos de cómo deben de comenzar su trabajo para participar activamente y lograr como pedir que se nomine. Si están interesados en hablar a favor de una ruta o en el marketing, hacerlo en ese sistema, hay maneras de cómo pueden entrar y pueden poner letreros, para que se puedan utilizar. Tal vez no puedan ser letreros oficiales como este, pero asegúrense de que estén conectando estas rutas de ciclismo a instalaciones locales como agua, baños, todo eso. Tal vez no estén disponibles o ya estén disponibles. No es de que tengan que ir a desarrollar infraestructura de agua o instalaciones de campamento, tal vez ya estén disponibles. Simplemente tienen ustedes que encontrar cómo pueden hacer que esa ruta de bicicleta lleguen a esos lugares para que las personas en realidad puedan tener esos viajes cortos. Instalaciones públicas son muy importantes. Las mejores prácticas que identificamos es el monitorear el uso y esto es el manejo de recreación. Si quieren tener alguna información de cómo se están utilizando sus sistemas de senderas o si se están utilizando o no, y el mantenimiento, dónde se debe de enfocar, o tal vez pueda haber espacios de personas que andan en la bicicleta en la parte norte y en la parte sur del el sendero, pero no están en el área central. Entonces tal vez se puedan identificar así a través de cierta información o datos y tener ciertas pruebas y ver qué se tiene que hacer con el departamento de transporte para asegurarnos de que las personas puedan conectar distancias largas. Ahora, las tierras federales es esencial. Esto es una práctica central, una que se puede identificar. Nosotros que se hicieron, el planeamiento de rutas en realidad requiere colaboración con el condado, pero también sus colaboradores federales y estatales, porque muchas veces esos recursos, ya sea
instalaciones de baño, campamentos. Esos no solamente las dan las municipalidades, en realidad las rutas de larga distancia de ciclismo muchas veces están en tierras federales, entonces dependen mucho en infraestructura de recreación. Y en realidad eso muchas veces es lo principal de cómo se utilizan estas rutas de larga distancia. Si van de Idaho a Arizona, pasan por Utah, van a poder estar algunas noches donde pueden quedarse. Y si tienen que acampar, entonces como resultado están planeando cómo planear en esta ruta de ciclismo, y es esencial el entender cuáles son las regulaciones, dónde pueden acampar para los ciclistas de larga distancia, si hay un área designada, si hay baños disponibles, o si no pueden estar ahí, o si pueden acampar en un área abierta de acuerdo con las regulaciones. A través o sea, rutas continuas sin espacios vacíos. Melissa mencionó esta 70 que va desde Cedar City hasta cerca de Bryan Head, y Arctic Road, que llega eventualmente a la porción este del estado. Apenas el año pasado fue designada como Ruta 679, que conecta Hick Village hacia abajo y eventualmente a Canava. Entonces es un segmento muy pequeño del sistema de US Bicycle que ha creado esta oportunidad para que los ciclistas lleguen de un punto a Cedar City hacia Canava, que no tenían esa oportunidad de hacer anteriormente. A pesar de que la carretera estaba ahí, no estaba designado, consecuentemente no se estaba utilizando es suficiente. Entonces muchas comunidades pueden estar en esta situación donde se encuentra una ruta que estaría cerca de la comunidad, pero no está conectada con la comunidad, y tenemos que ver maneras de cómo expandir esta red. Tal vez pueda ser una sección muy pequeña, pero no es parte de una red existente y se puede beneficiar conectándose con una ruta más larga. La siguiente mejor práctica es conectar las rutas de ciclismo a tiendas locales y tiendas de comida. Cuando las personas de esas municipalidades, asegúrese de que pasen por el centro de la ciudad, ¿verdad? Los ciclistas de larga distancia no necesitan pasar por las afueras de la ciudad pensando que no hay tráfico. Ahí es donde vienen todos esos beneficios económicos, donde los ciclistas pueden venir, gastan dinero en restaurantes, y ustedes les dan la infraestructura necesaria para asegurarse de que mientras sus rutas están siendo conectadas a través de la municipalidad, ellos pasan por los distritos donde se encuentran los negocios y quieren que ustedes quieren que ellos gasten su dinero. La siguiente mejor práctica que hemos identificado es pertinente a tal vez algunas municipalidades o representantes llamadas el día de hoy. Corredores o porciones de senderos de bicicletas que se han escuchado. Utah tiene 159 millas de senderos, una muy buena oportunidad, una manera muy similar al ejemplo que hablamos anteriormente, el convertir, por ejemplo, canales hacia carreteras en senderos, y se convierten en rutas de larga distancia. Esto tiene muy buenas recomendaciones de fondos, cómo se pueden conseguir y todo lo que necesitan si tienen un sistema que es local, y puede explorar la posibilidad de expandir hacia una ruta de larga distancia. Entonces, la mayoría de los ejemplos que he hablado hasta ahora es para redes de ciclismo a larga distancia, pero no quiero evitar ni minimizar el impacto económico de los beneficios de larga distancia de bicicleta de montaña. Es una porción muy grande de esta comunidad de larga distancia, y una actividad muy popular, particularmente aquí en el oeste. Entonces, se llama comúnmente backpacking, y hay muchos recursos en la comunidad como backpacking.com, que tiene mucha información de
lugares de distancia moderada, rutas de distancia moderada, cosas que se encuentran localmente. Entonces, si están en una municipalidad o un condado donde dicen, ok, ¿qué hay disponible dentro de mi comunidad, dentro de mi jurisdicción? Tienen muchos de esos recursos que ya han compilado y quieren ustedes asegurarse de poder hablar a favor de eso para que las personas puedan detenerse en las municipalidades locales o en las tiendas locales. La siguiente mejor práctica es dar direcciones para los turistas de ciclismo. Parece que ser algo muy simple, pero es algo que hemos encontrado que no es muy común a través de estos mapas de ciclismo de montaña. Tengo uno aquí de Emery County que se llama San Rafael. Una ruta de 70 millas que se estima que tarda 2 a 2 días y media, que se para en Green River, cuando uno llega ahí. Pero como un ejemplo, es una ruta disponible de GPS que aunque uno trate de hablar a favor de esto, no está designado ni está en uno de estos sitios de internet como bikepacking.com ni en los sitios de GPS. Entonces uno va con el club de local del Mountain Cycling, pongan el GPS, pueden hacerlo público y pueden hablarle a su municipalidad. Pueden poner ahí pins donde hay estaciones de agua, donde hay hoteles, lugares para dormir, y así tendrán un recurso para personas que puedan averiguar dónde hay esas rutas de ciclismo de montaña que pueden usar. Y así no tienen que depender de una entidad grande para esto. Ustedes simplemente pueden ir, recolectar esa información, ponerlo en su sitio de internet y así los conecta con mucha infraestructura y pueden ustedes controlar la experiencia un poquito más, asegurándose de que las personas puedan llegar a los distritos donde ustedes quieren que ellos lleguen y así representando mejor a los negocios, las comunidades donde quieren que lleguen. Ahora, alentar a las comunidades locales para aceptar al turismo de ciclismo. Comenzamos a ver muchos ciclistas que empiezan a venir en ciertos lugares. Aléntenlos, ¿verdad? Asientos afuera, agua afuera, recomendaciones. Muchos negocios entienden que es un mercado que se tiene y cuáles son los beneficios que se tiene a través de acciones muy, muy simples. Mejoren las condiciones de carretera y seguridad en los carriles de bicicleta. Siendo un ciclista mismo en una carretera como esa, si está muy pequeña esa la carretera, ¿verdad? No uno va a ir ahí. Si se ve al lado de la carretera el espacio que se tiene para bicicleta, uno no va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, los beneficios económicos, tal vez no solamente tienen que pagar por la carretera, pero tal vez una extensión pequeña a los lados de la carretera para permitir estas rutas. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos que hablar es, ¿cuál es la mejor práctica que va con ustedes y cosas que no se han hablado aquí que piensan ustedes que es todavía igual de importante? Entonces, voy a poner esta pregunta aquí para que ustedes respondan en el chat. ¿Hay alguna mejor práctica que hayan visto en su comunidad, en su ciudad, que no se ha mencionado aquí? Si pueden tomar un momento para mencionarlos aquí en el chat y mientras esperamos que lleguen esas respuestas, voy a pasar acerca de las mejores prácticas de mercado. Vamos a regresar a ver qué son las cosas que respondieron las personas. Mejores prácticas de mercado. Uno tiene que en realidad entender cómo representar y hablar a favor de esas rutas de larga distancia. Se haga la de modernización, expandir y capitalizar en lo que se puede hacer. Mi app o mi app de backpacking se puede hablar a través, se puede dar a conocer a través de una agencia de turismo estatal o sitio internet y que represente muy bien las rutas de larga distancia.
se pueden poner itinerarios, cuáles son y cómo esto se conecta a comunidades locales, las comunidades que ustedes representan. Organizaciones de mercado del condado, tal vez ustedes representen uno de esos grupos, trabajan uno de esos grupos, un condado con el condado de Iron, donde tienen estos locales. Tal vez no sea una ruta larga distancia de 400, 500 millas, pero tal vez sean 150, 200 millas. Esas son las que ustedes quieren, por las que ustedes quieren abrogar los condados locales y las quieren representar bien. Y de nuevo, los sitios de backpacking que son muy populares, que hablan de rutas a larga distancia. Esta asociación representa muy bien la comunidad de ciclistas de pista y también un recurso muy bueno para ciclistas de montaña. De nuevo, este es un ejemplo de una ruta de backpacking donde en este expediente público de GPS los ciclistas básicamente bajan este mapa en su teléfono, lo tienen con ellos todo el tiempo y les dice dónde hay agua, dónde hay instalaciones para acampar, dónde hay restaurantes locales o lugares para pasar la noche. Lo último que vamos a mencionar es el verificar diferentes grupos de turistas de ciclismo. Tal vez tengan una ruta o una comunidad y ustedes quieren conectarse, conectar a ellos y tener el mercado para ellos. Entonces, utilicen algunos de los ejemplos de las personas que vienen pagando miles y miles de dólares. Esos negocios que hacen estos viajes gastan en lugares donde van a pasar la noche, reservaciones en restaurantes, gastan todo ese dinero. Entonces hablamos de estos lugares, el costo de $4,500, $5,000. Cuando las personas hacen esas reservaciones para pasar la noche o tienen esas personas que toman ese viaje, ese dinero se queda en las comunidades donde por donde ellos van a pasar. Entonces tal vez haya cosas que están operando ya en personas de su comunidad que no conocen. Entonces vean qué tipo de negocios hay que están trabajando ahí. Eso les ayudará a expandir la red para estar con los negocios con los que quieren estar trabajando. Y como decía anteriormente, pueden crear esta información, tener su propio sitio de internet. No tienen que depender en otras compañías. Ustedes mismos pueden crear su propia información. Un costo muy bajo para abrogar por las rutas que no están tal vez designadas, pero ustedes pueden rastrearlos y pueden abrogar por esto. Muy bien, ahora la última pregunta con la que les queremos dejar es algunas maneras en las que ustedes ya están haciendo marketing para rutas de larga distancia en su área. Pueden poner las respuestas en el chat. Cycling Utah es muy bueno para que lo puedan ver. Tienen las carreteras en el ciclismo de montaña y pista. Hablamos acerca de... Tenemos algunos minutos todavía para preguntas. Si tienen alguna pregunta para Libby o para mí, por favor pónganlo en el chat. Ahora enciendan su micrófono, hagan la pregunta y simplemente voy a poner el enlace de ese informe en el chat una vez más para cualquier cosa que les interese de lo que hablamos el día de hoy. Se habla más en detalle en ese informe. Pueden utilizar ese enlace, tiene mucha información, inclusive vacaciones para ciclistas de larga distancia o inclusive desarrollos locales.
puse el enlace ahí si tienen alguna pregunta. Y todos están listos para ir al almuerzo. Muy bien, muchas gracias, Jordan. Si tienen alguna pregunta, por favor, añádenla al chat. Nos gustaría escucharla. Creo que debí de haber presentado un poquito mejor al principio. Soy directora actual de la Oficina de Recreación de Utah. Estamos encargados de programas que pueden dar subvenciones para senderos separados de bicicleta, señales para rutas y todo ese tipo de cosas que pueden ir en conjunto con lo que depende de lo que quieran de hacer por parte de UDOT, fondos de UDOT. Y es algo que ustedes deben considerar conforme avancen. Espero ver muchas más de estas que sean desarrolladas. Si tienen alguna pregunta, avísenos, si no les permitiremos regresar a trabajar, o más bien vamos a almorzar. Pero quiero regresar a Lidia y al doctor por la maravillosa presentación que nos han dado. Asumo que esta información va a ser subida posteriormente para que puedan acceder. Sí, lo pondremos disponible para todos en Move Utah. Tengan un maravilloso resto de su día y disfruten su almuerzo. Gracias.